Bien, que se le bendiga. El tema del día tiene que ver con la continuación de lo que hemos estado viendo anteriormente, y hoy día vamos a ver referente a la justificación. ¿Ya? El texto base en Romanos capítulo 5, versículo 9. Puesto mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La última vez que hablamos ¿cierto?, que la justicia era por medio de la fe. Pablo dijo que todos pecaron, todos estaban deslegados, todos estaban destruidos en la gloria de Dios. Pero que hay salvación gracias a ¿quién? Gracias a Jesucristo. Fuimos redimidos mediante la sangre de Cristo, que somos justificados por gracia creyendo en el Hijo de Dios. El capítulo 4 explica a Pablo cómo Dios justifica o declara justo mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo, vemos, ¿cierto?, en el capítulo 4, vemos que usa dos referentes, usa a Abraham y usa a David como ejemplos, para decir que el evangelio o la predicación tiene armonía con el Antiguo Testamento. Pablo ilustra este capítulo, ¿cierto?, y pone tres hechos respecto a la justificación. Primero, la justificación es por fe y no por obra. Al poner en cuenta a Abraham, ¿cierto?, en este primer ejemplo, Abraham era reverenciado por los judíos, ya que fue justificado por Dios. ¿Por qué? Eso lo leemos en Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Vemos a Abraham aquí sin H, que tiene que ser cierto, que es traducido padre de pueblo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿quién me dará siendo si ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te dará si un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, le dijo, y así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. O sea, él fue contado, ¿cierto? Vemos acá, porque creyó, no por las obras que en adelante vamos a ver. ¿Ya? Entonces él creyó. Y vemos acá que él no era un jovencito, no era un chipurrito, sino que ya tenía 90 años cuando Dios, ¿cierto?, le habló a Abraham. Vimos, ¿cierto?, que Dios lo había justificado, ¿cierto?, o había contado como justicia, ¿cierto?, a Abraham, porque él creyó. El versículo del capítulo 4, el versículo 2 y el versículo 3, este versículo da respuesta por qué Abraham, ¿cierto?, no fue justificado por sus obras, sino que por su fe. 4:1 de Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿por qué Dios no glorifica al hombre por el tema de las obras, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se glorifique, sino que Abraham fue glorificado, ¿cierto? Y fue exaltado, fue justificado porque él creyó. Eso lo confirma Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros, ¿cierto?, obtenemos la justificación, obtenemos la salvación, no por obra, sino que por fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para lo que argumentan que nosotros somos salvos, ¿cierto?, por las obras, lo toman de Santiago. Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, aquí ellos dicen de que Abraham, ¿cierto?, fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque entregó a su hijo.
Pero vemos, ¿cierto? Eso sucedió muchos años antes de que Abraham ofreciera a Isaac. A los 90 años, Abraham fue justificado por creer. A los 99 años, Dios le cambió el nombre. A los 100 años, nació Isaac. Y a los 120 años, ¿cierto? Él no rehusó el sacrificio de su hijo. Estamos viendo, ¿cierto? Después de 30 años de que Dios había hablado con Abraham y él ya lo había justificado, no porque no rehusó a su hijo, sino porque simplemente él creyó. Entonces, de esto se toma Pablo, se toma diciendo de que la salvación o mi justificación, ¿cierto? O que somos justificados ante Dios, no por lo que nosotros hagamos, sino que ni por nuestras obras, sino solamente por creer. La evidencia de la justificación vemos acá que él creyó. Y la otra segunda evidencia de la justificación por Dios, que él fue obediente, él creyó, obedeció al Señor. Resumiendo, fue justificado por creer, no porque entregó a su hijo, sino que él creyó. Vemos en Génesis 22, 17, él nos dice que él fue justificado, él dice que él fue bendecido, él obtuvo una bendición, su descendencia iba a ser multiplicada. Nos dijo Dios, porque tú me entregaste a Isaac, yo te justifico, sino que él lo bendijo. Pablo, para aclarar el dicho anteriormente, usa un ejemplo y así lo simplifica. Lo vemos en el capítulo 4, ¿cierto? Del 4 al 5. Y, ¿cierto? Hace la referencia al plan de salvación y contrasta las obras con la fe. Entonces, él empieza y dice un ejemplo ahí, ¿no? En los versículos 4 y 5 de Romanos, dice que cuando algún trabajador, para ganarse la vida, ¿cierto? Él, al final de su día, pide su salario. Le habla a su patrón, él le dice, y va donde él, y su patrón, ¿cierto?, le da su salario. Él no le da gracia al patrón por esa bondad que tuvo para con él, sino que él dice que él recibió la plata, tomó la plata en su bolsillo y se fue para la casa. ¿Por qué? Porque fue fruto de su trabajo. Entonces, lo que explica aquí Pablo en esto, de que las personas, ¿cierto?, no son justificadas por las obras, por el trabajo que hacen, sino que la justificación que viene de parte de Dios es un don, es una gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo, que cualquier trabajo que yo haga, o yo que pretenda hacer en la iglesia, o ayudar al menesteroso, o cualquier obra que yo haga, ninguna de esos trabajos va a poder satisfacer o no satisface ninguna de las demandas justas de Dios. En el capítulo 4, del versículo 7 a 8, Pablo menciona a David. Y ahí, ¿cierto?, cita el Salmo 32, donde David dice que bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, o sea, ¿cierto?, cuyas maldades o cuya injusticia han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. David no dijo nada de obras, no dijo nada de que sus pecados eran perdonados porque él se arrepintió, sino que solamente fue por gracia, porque así Dios le plació. ¿Quién mejor que David de poder destacar esto? Porque vemos en la historia de David que fue una persona que adulteró, fue una persona que cometió un asesinato. Entonces él necesitaba imperiosamente el perdón del Señor. Y cuando él logró, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, y entender que fue perdonado, incluso él en sus salmos no declara que fue perdonado porque él se humilló, sino que fue perdonado solamente porque así Dios lo quiso, porque así Dios determinó perdonarlo. Y entonces,
la justificación no es por obra, sino que la justificación es por fe. ¿Y por fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, la justificación es por gracia y no por la ley. El problema que tenía Pablo en estas cartas era porque los judíos se sentían superiores a los demás. ¿Y por qué? Porque ellos tenían la ley. Pablo le dice que Abraham fue justificado 14 años de ser circuncidado. Abraham era un gentil cuando Dios decidió, ¿cierto?, justificar a Abraham. La circuncisión era una señal externa de una relación espiritual. Lo que para nosotros es cierto hoy día es el bautismo en agua. Lo mismo hacemos nosotros cuando aceptamos al Señor, ¿cierto? Nos bautizamos, y esa es una señal externa para que el mundo vea de que yo reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ninguna de las ceremonias que podamos hacer, ni la circuncisión ni el bautismo en agua, puede cambiar el interior del ser humano. Solamente lo puede cambiar el Espíritu Santo. Y ese ejemplo lo vimos ¿se acuerdan cuando vimos en Hechos con respecto al Simón el Mago? Simón el Mago, ¿cierto?, se arrepintió, bueno, no sé si entre comillas se arrepintió, pero decidió seguir a Felipe, se bautizó en el agua, pero vemos que su corazón estaba muy lejos de Dios, y Pedro lo retó. Le dijo: ¿por qué tú piensas de esa forma? ¿Cómo piensas tú comprar el bautismo del Espíritu Santo en tu corazón? Entonces, ninguna ceremonia externa, ni la circuncisión, ni el bautismo puede cambiar el interior o la humanidad de mi corazón. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede cambiar mi humanidad. Pablo, en los versículos 14 al 15 del capítulo 4, señala que la ley fue dada, ¿para qué? Para revelar mi pecado, para revelar mi falta. Y eso, ¿cierto?, ¿qué producía? Produce ira de Dios. Pablo en sí dice que la ley anulaba la gracia, así como las obras anulan la fe. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para ser cumplida, y la fe, ¿cierto?, fue dada para creer. Y no solo la gracia era para los judíos, sino que también era para todas las naciones. La ley produce ira y no justificación al hombre. En el versículo 17 del capítulo 4, Dios justificó y cumplió la promesa a Abraham, porque él creyó y fue bendecido. La bendición de Israel, y no solamente Israel, sino que también todas las naciones, ¿cierto?, fueron bendecidas al momento de que Jesucristo vino aquí en la tierra, y hoy día nosotros podemos ser contados como justificados o como justos ante la presencia del Señor. La justificación vino por medio de Jesucristo. Pablo ahora se refiere a nosotros, en el capítulo 4, del versículo 24, ahora se refiere a nosotros. Al igual que Abraham, somos justificados por fe. ¿En quién? Es Jesucristo. Declarando que Jesucristo estuvo entre nosotros, que Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo resucitó venciendo la muerte. La base de la justificación que está hablando Pablo y del Evangelio tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nosotros ser justificados. Los resultados de la justificación. En el capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros tenemos paz. Al ser justificados, nuestra vida tiene paz. Éramos enemigos de Dios en el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros somos justificados, cuando, ¿cierto?, su gracia viene a nuestra vida, su don viene a nuestra vida, dice la palabra de nosotros tenemos paz. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero al venir su Espíritu Santo,
Él nos reconcilia ante el Padre, su sangre nos reconcilia ante el Padre y tenemos paz. Y por eso porque podemos decir ese salmo que me encanta, yo sé que a la hermana Marielena también le gusta, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor Jesús, nos haces, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados. No sé, es el único que nos puede dar confianza en esta vida tan turbulenta y tan lleno de maldad. En el capítulo 5, versículo 2, dice que tenemos entrada ante Dios. La justificación nos da entrada ante Dios. Antes éramos destituidos de la gloria, antes estábamos alejados de gloria, pero al ser justificados mediante la gracia, dice que hoy podemos estar ante su presencia. Hebreos capítulo 10, versículo 19-25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con un agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la perfección de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Precioso texto de la Biblia, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Él dice que al ser justificados tenemos entrada, podemos entrar al lugar santísimo, podemos estar en la presencia del Señor. ¿Gracias a qué? Gracias a ese sacrificio. Gracias, ¿cierto?, que fuimos redimidos, gracias a que fuimos justificados, ¿cierto? Y gracias a que fuimos perdonados mediante, ¿cierto?, esa es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la justificación también tenemos esperanza. Efesios capítulo 2, del 11 al 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hoy día podemos tener gozo porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Hoy día podemos estar contentos y reunirnos, así como leímos anteriormente. Debemos esforzarnos buscar la presencia de Dios, debemos esforzarnos, congregarnos, como dice la palabra de Dios, no como aquellos como tienen por costumbre de quedarse en la casa, sino que esforzarse en buscar la presencia del Señor, porque antes estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. La justificación en el capítulo 5 de Romanos, versículos 3 y 4, dice que tenemos confianza diariamente, no solo seguridad en el futuro, sino que también en medio de la aflicción. La prueba más Cristo nos produce paciencia. La paciencia más Cristo, eso nos produce experiencia. Y la experiencia más Cristo, eso nos produce esperanza, nos produce confianza. En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 5 al 11, dice que en esta justificación experimentamos el amor de Dios. Su Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros. Dios reveló su amor al enviar a su Hijo. Dios reveló su amor cuando su Hijo murió en la cruz. ¿A quiénes dice la palabra de Dios? Y le pregunto yo, ¿a los fuertes? No, a los débiles. No, a los débiles. A los indignos, a los pecadores. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cómo no amar a Dios si Él nos veía a nosotros como enemigos? Y ahora que nosotros somos hijos de Dios, ¿cuánto más el amor de Dios va a estar sobre nuestras vidas?
El versículo 9 dice que somos salvos por la muerte de Cristo. En el versículo 10 del capítulo 5 dice que nosotros somos salvos por el poder de su resurrección. Nosotros, en el versículo 11 dice que somos reconciliados y ahora experimentamos su amor. El entender y ver todo lo que hemos estado hablando este tiempo, ¿verdad? Nos deja mucho que pensar, porque Pablo empieza esta carta a los romanos diciendo que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, porque es potencia. Ese evangelio, los romanos, los gentiles, los griegos que estaban ahí en Roma, no lo entendían, en ninguna manera entendían eso. Entonces, la única forma que para poder entender esa buena noticia, ese evangelio, era, ¿cierto?, enrostrando en sus mentes y en sus corazones de que necesitaban del Señor. Recuerden de que Pablo empezó a sacar sus caretas a los judíos, a los griegos y a los gentiles de que no había nadie bueno, que no existe el hombre bueno en la tierra. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno a mí? Decía Jesús. Decía que no hay ningún bueno aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dando ejemplo que la humanidad en sí es mala, tiene en su corazón la maldad y eso lo vemos, ¿cierto? Lo vimos en los capítulos anteriores. Y hoy día vimos y analizamos de que nosotros somos justificados y que esa justificación tiene grandes beneficios para nuestras vidas. Pero esa justificación no es por las obras, no es porque yo soy bueno, no es porque yo en un momento en mi vida, ¿cierto?, yo le di un pan a un mendigo, o porque yo doy millones de pesos, como sucede en la Teletón, a una obra social. No por eso yo voy a tener la salvación. Realmente el libro de Romanos, que a medida que lo hemos estado leyendo, realmente nos tiene y nos da bastantes sorpresas en nuestros corazones y nos damos cuenta que no somos tan buenos como realmente pensamos ser. Las iglesias enfocalizan de que mientras más des tú, más tienes salvación, mientras más te esfuerces vas a tener la salvación. Y la Biblia en ningún momento, desde Abraham para adelante, ninguno pudo ser justificado o ninguno pudo ser salvado por las obras. Y mucho menos por la ley, porque la ley nunca fue dada para salvación, sino que al contrario fue dada para revelarme lo malo y lo peligroso que es mi corazón. La Biblia habla, y vamos a ir más adelante con respecto a Romanos, de que la única forma que pueda haber gracia en mi corazón, o Dios ve gracia en mi vida, es porque Cristo está en mi vida. Solamente eso. Si Cristo no estuviese en mi corazón, yo ninguna forma Dios me podría contar como justo. Ninguna forma yo podría ser salvo. El poder pretender de que haya algún mérito porque yo oro más, porque yo ayuno más, porque yo leo más la Biblia, porque yo me congrego más, hay un tipo de mérito en ello, estamos equivocados. Porque incluso el orar, el buscar al Señor, es el Espíritu Santo a mí el que me redarguye, el que me insta a orar. Ni siquiera yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por Dios. Entonces, Romanos en sí a nosotros nos habla duramente en nuestros corazones y nos hace decir, tu esencia adámica, no hay nada bueno. No hay nada bueno en mi esencia adámica. No hay nada bueno. La única forma que Dios pueda mirarme a mí es que su humanidad, ¿cierto? Y su Espíritu Santo pueda tener una nueva humanidad en mi corazón. Y esos cambios radicales no van por una ceremonia, no van por un bautismo del agua, no van porque yo voy más a la iglesia, o no van porque, sino que simplemente van, ¿cierto?, de la mano de la búsqueda de la mano con el Señor. Eso. Realidad Romanos es un libro bien interesante y que nos hace muchas veces bastante aterrizar y darnos cuenta de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza humana, pecaminosa,
que Dios nos ayude a siempre buscar de Él y que Él, ¿cierto?, siempre esté a nuestro lado. Que el Señor sea bendiciendo ricamente sus vidas. En realidad, el libro de Romanos, si no abrimos nuestras mentes, es difícil de entenderlo, es difícil de comprenderlo, pero es necesario poderlo comprender. ¿Por qué? Porque la única forma que nosotros podemos alejarnos de esta naturaleza humana.